Hoy en Crónicas Ocultas presentaremos la historia de las gemelas silenciosas, la cual en un pequeño y tranquilo pueblo de Aberforthwest, Gales, dos hermanas gemelas nacieron unidas no solo por la sangre, sino por un lazo tan fuerte y extraño que sus vidas fueron marcadas por un misterio que aún persiste. June y Jennifer Gibbons fueron conocidas en su comunidad como los gemelos silenciosos. Desde muy temprana edad, las dos hermanas comenzaron a mostrar comportamientos inusuales, los cuales desconcertaban a su familia, amigos y maestros. Mientras otros niños hablaban, jugaban y socializaban, ellas se mantenían al margen, sumidas en un mundo propio, cerrado y aislado. En la escuela, sus compañeros pronto notaron que June y Jennifer no hablaban con nadie. No decían una sola palabra, ni siquiera entre ellas mismas, sino que se comunicaban en un lenguaje completamente desconocido para los demás. Aquella forma de comunicación se volvió su único medio de expresión, un lenguaje secreto compartido únicamente por ellas, que las mantenía aisladas, incomprendidas y desconectadas de la realidad que las rodeaba. A medida que pasaron los años, la relación entre las gemelas se fue haciendo cada vez más insólita. Su silencio y aislamiento no fueron vistos como simples peculiaridades, sino como un enigma cada vez más perturbador. Pasaron la mayor parte de su tiempo juntas, sin interactuar con el mundo exterior, desarrollando una conexión tan intensa que se convirtió en una especie de obsesión mutua. Aquella conexión, aunque parecía ser la única forma en que podían comunicarse, se volvía cada vez más peligrosa. Los psicólogos y médicos que intentaron intervenir en su caso no lograron comprender la naturaleza de su vínculo. Intentaron separarlas, ponerlas en diferentes escuelas, pero cuanto más intentaban hacerlo, más fuertes se volvían los lazos entre ellas. Era como si algo invisible las atara, algo que no podían explicar, y mucho menos los profesionales de la salud. A pesar de ser gemelas, June y Jennifer eran muy diferentes en su personalidad. Jennifer, la más introvertida y compleja de las dos, parecía ser la que llevaba la carga emocional más pesada. A través de los diarios que ambas escribían en secreto, se descubrió una relación llena de tensiones, celos y emociones reprimidas. Mientras una intentaba ser libre y descubrir su propio ser, la otra luchaba con una terrible sensación de dependencia y miedo de perderla. Aquello que parecía ser una relación de amor profundo entre hermanas pronto se tornó en una relación destructiva y enfermiza. Los escritos de Jennifer revelaban deseos oscuros y pensamientos inquietantes, como si en su mente se estuviera gestando una necesidad desesperada de liberarse de la sombra de su hermana. A medida que los días pasaban, la idea de que algo tenía que ceder se volvía más y más clara, la obsesión por la otra se estaba convirtiendo en un peso insoportable. Al llegar a la adolescencia, la relación entre las gemelas se volvió más tensa. La idea de independencia comenzó a ser cada vez más latente. Jennifer comenzó a manifestar en sus escritos un sentimiento de odio hacia su hermana. Describía a June como una prisión, un obstáculo para su propia libertad. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos, nunca se separaban. Su vínculo seguía siendo irrompible, y cualquier intento de romperlo se volvía aún más aterrador y peligroso. A lo largo de los años, ambas gemelas fueron involucradas en varios incidentes, muchos de ellos relacionados con el vandalismo y el comportamiento destructivo. Incendios, robos, ataques a objetos en su entorno, todo parecía estar relacionado con su lucha interna. El caos que creaban a su alrededor era, en cierto sentido, una manifestación de la batalla psicológica que vivían. Finalmente, después de años de vivir bajo constante supervisión psiquiátrica y médica, las gemelas fueron internadas en un hospital psiquiátrico, donde la desesperación de su situación alcanzó su punto máximo. Pero incluso en este entorno controlado, el vínculo entre ellas no desapareció. De hecho, pareció intensificarse. Fue en este hospital donde ambas tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En una serie de escritos y conversaciones privadas, decidieron que una de ellas debía morir para que la otra pudiera ser libre. Era una especie de pacto, una resolución final ante la presión insoportable de su relación. Pero, ¿cómo tomar una decisión tan extrema? ¿Cómo llegar al punto de que la única salida era la muerte de una de ellas? Los médicos, que habían estado monitoreando a las gemelas durante años, nunca pudieron prever lo que sucedería.
En marzo de 1993, cuando finalmente las gemelas fueron trasladadas a otro centro psiquiátrico, ocurrió algo completamente inesperado y desconcertante. Durante el viaje, Jennifer Gibbons, la hermana más quieta y enigmática, cayó en un estado de coma inexplicable. Su corazón dejó de latir, su cuerpo se apagó sin razón aparente. La autopsia no reveló ninguna causa médica que explicara su muerte. Jennifer simplemente dejó de vivir. Fue un golpe que nadie esperaba, pero al mismo tiempo, parecía que algo dentro de June se había liberado. El lazo que las unía ya no existía. Jennifer había muerto, y June, la hermana sobreviviente, comenzó a reconstruir su vida. Después de la muerte de Jennifer, June se enfrentó a una vida llena de silencio. Nunca reveló detalles sobre lo que había sucedido realmente entre ellas, nunca habló del pacto ni de la relación tan extraña que compartían. Vivió el resto de su vida en la sombra de la tragedia, sin dar más explicaciones, dejando que el misterio persista. ¿Qué sucedió realmente entre las gemelas? ¿Fue todo producto de una conexión demasiado fuerte, o había algo más oscuro en su relación? El caso de las gemelas silenciosas sigue siendo uno de los más intrigantes y desconcertantes de la historia. Las preguntas sobre su vínculo y la muerte de Jennifer continúan sin respuesta. Quizás, al final, el misterio permanece intacto porque simplemente no podemos comprender lo que puede suceder cuando dos almas están tan profundamente conectadas que su existencia depende una de la otra. El silencio que las rodeó es ahora su legado, y el misterio que dejaron atrás sigue vivo, sin resolución, en la mente de todos aquellos que conocen su historia. Esto ha sido todo sobre las gemelas silenciosas. Dale a like, sígueme para más misterios.